Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Durante esta serie hemos cantado en varias ocasiones este precioso himno titulado El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar el abrigo de Dios, solo allá encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y en sus pies nunca resbalará. Pero yo quiero habitar el abrigo, solo allá encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar el abrigo de Dios, solo allá encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y profundo amor, mi delicia es con Él comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Este mensaje es Salmo 91, tercera parte. Continuamos con nuestro estudio de este maravilloso salmo de confianza. Recordemos que para lograr un mejor entendimiento del salmo, hemos utilizado el patrón discernido por los eruditos Michaelis y Maurer, y este patrón establece que en la composición del Salmo encontramos tres voces. De los versículos del 1 al 13, hallamos la primera voz y la segunda voz que cantan interactuando y alternándose entre ellas. Y finalmente aparece la voz de Yahvé, un oráculo divino musicalizado, como una tercera voz de los versículos del 14 al 16 en el desenlace del Salmo. La primera voz es la del que instruye, a quien llamamos el instructor. La segunda voz es la del que ora, a quien llamamos el orante. Y obviamente la tercera voz es la de Dios, la voz divina.
Uno de los eruditos que consulté recomienda recitar el salmo mentalmente, separando las tres voces, como quien lee una escena de teatro sencilla que involucra a tres personajes: el instructor, el orante y Dios. Leeremos nuevamente la totalidad del salmo para recordar en qué porciones se encuentran cada una de las tres voces. Salmo 91, versículos del 1 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí aparece la primera voz, es decir, la voz del instructor. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entra la segunda voz, que es la del orante. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Vuelve la primera voz. El instructor se dirige al orante y dice: porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte de su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Vuelve la segunda voz, el orante, ratificando las promesas que ha recibido. Y dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio. Y la primera voz, la voz del instructor, responde al orante: al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Y aquí entra la tercera voz, la voz de Dios, como un oráculo divino musicalizado. Dios se dirige hablando acerca del orante en tercera persona. Porque en mí ha puesto el orante su amor, yo entonces lo libraré, dice el Señor. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hace 2 semanas vimos el punto número 1 de nuestro estudio, el cual es el siguiente: seguridad total en Dios. Y observamos que en los primeros 2 versículos el salmista afirma su confianza en Dios, con un claro enfoque en el carácter divino, utilizando 4 nombres de Dios. Vamos nuevamente al versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo, el Yon, morará a la sombra del Omnipotente, Shaddai. Diré yo al Señor, Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, Elohim, en quien confío. Comprendimos que la historia de la fe está escrita en los nombres de Dios. La semana anterior comenzamos el contenido del punto número 2, el cual es protección divina ante la prueba. Vimos que el salmista describe cómo es la protección de Dios y afirma su confianza de que cada creyente puede recibirla. Asimismo, estudiamos que Dios nos ofrece una protección versátil. Profundizamos en los versículos del 3 al 6 y nos percatamos de que el salmista abarca una gama tan amplia de situaciones que no parece dejar nada al azar. El instructor se dirige al orante en el versículo 3 diciendo: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte de su fidelidad.
No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Hoy, dentro del mismo punto número 2, protección divina ante la prueba, estudiaremos los versículos del 7 al 13. Y lo primero que notamos es que además de una protección versátil, Dios nos ofrece también una protección individual. Continúa aquí la voz del instructor, es decir, la primera voz, diciéndole al orante: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. El ti es enfático y declara el cuidado minucioso, detallado y particular de Dios para aquel que confía en Él. Noten que el salmista habla en segunda persona singular, tú, no en segunda persona plural, vosotros. Es decir, esto es personal. Y el compositor del Salmo retrata alguna situación caótica, tal vez una epidemia o quizás una batalla, haciendo eco de lo escrito por David en el Salmo 3:6. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Y también del cántico que celebra a David por encima de Saúl. En 1 Samuel 18:7 encontramos lo siguiente: las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Este versículo 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Es maravilloso porque en él el salmista brinda imágenes sumamente gráficas, con el fin de enfatizar que el creyente no debe desgastarse en el temor y la preocupación. Aunque nos enfrentamos a peligros y amenazas incalculables, nuestra confianza debe estar puesta en el Yon, el Dios altísimo, en el Shaddai, el Dios que todo lo puede. Debemos estar seguros de que Yahvé, el Yo Soy, tiene el control de cada experiencia que cada uno de nosotros enfrenta y atraviesa. La providencia de Elohim, el Dios creador, abarca todas las situaciones que vivimos, sus criaturas. Por lo tanto, aquel que cree en el Señor no necesita vivir marcado por el miedo al presente ni por el temor al futuro. Las cifras de 1000 o 10,000 conforman una hipérbole que resalta que la misericordia divina prevalece en el tiempo y ante la multitud de problemas. La promesa es tan profunda que afirma que la destrucción que pueda causar la calamidad de miles no afectará al creyente y que éste más bien verá la destrucción de los impíos. En el versículo 8, el salmista dice: con tus ojos mirarás. Esta primera parte del versículo describe al creyente que está en medio del peligro como un observador de los efectos de la tragedia en el mundo. La protección de Dios lo resguarda y por lo tanto simplemente mira cómo a su alrededor se desarrolla el juicio divino, como fue el caso de los hebreos en Egipto. Luego dice: y verás la paga de los impíos. En otras palabras, tú serás un espectador victorioso y no una víctima. Sanger comenta: el peticionario se siente solo, perseguido, amenazado física y mentalmente en medio de un entorno experimentado como hostil y criminal, y en este mismo entorno busca fuerza y confianza en y con su Dios. En el violento mundo de los seres humanos, incluso en medio de la guerra, Dios guardará al creyente y éste desde un lugar seguro verá cómo el juicio divino
es ejecutado sobre los malvados mientras Él es preservado. A continuación, los versículos 9 y 10 ofrecen una firme declaración acerca de la naturaleza absoluta de la protección de Dios. En el versículo 9 vuelve la segunda voz brevemente, que es la del orante, y confirma y ratifica las promesas que ha recibido diciendo: porque has puesto al Señor, que es mi refugio. Por favor, repitan conmigo: mi refugio. Encontramos nuevamente la palabra hebrea maxi, que se traduce como mi refugio o refugio mío, que el salmista escribió previamente en el versículo 2. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Schaffer señala que aunque estas imágenes pueden encontrar sus raíces en el asilo que ofrecía el templo como edificio al desesperado y perseguido, el versículo 9 apunta más bien a una realidad espiritual que trasciende la protección física ofrecida por el templo. Y cito textualmente a Schaffer, quien comenta: la imagen amplía el horizonte más allá del tiempo y el espacio. Cualquiera que confíe en Dios tiene derecho al asilo. Por lo tanto, cualquier persona dentro de la comunidad de fe puede ser salvada. El santuario es trascendido. El Señor y el Altísimo es nuestro refugio y apoyo. En otras palabras, el refugio ya no es el edificio del templo, sino Dios mismo. Esto puede implicar una lección para nuestros días, en que los auditorios donde nos hemos reunido están vacíos. Nuestro refugio no es ese edificio en el que hoy no estamos, sino el Dios en el que hoy sí estamos. Es Dios mismo, nuestra habitación. Luego, la primera voz, la del instructor, continúa profundizando, ampliando y elevando aún más las promesas, y dirigiéndose al orante declara: al Altísimo por tu habitación. Por favor, repitan conmigo: habitación. Esa es la palabra hebrea Maón, que está traducida en esta versión como habitación. Y es importante también notar que el salmista vuelve a enfatizar lo que escribió al inicio del Salmo, diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, el Yon, es decir, el más alto. Esto se puede traducir también como el que habita en el lugar secreto del más alto. Ahora, él está diciendo al Altísimo, a El Yon, por tu habitación, y esa es la palabra Maón. El Altísimo es la habitación del creyente. Este término ha sido utilizado por Moisés en el Salmo 90, versículo 1. Vamos al texto. Señor, tú has sido un refugio. Por favor, repitan conmigo: refugio. Para nosotros de generación en generación. Es el mismo término Maón que ahora es traducido como refugio. Pero veamos cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Por favor, repitan conmigo: hogar. Noten cómo este término, Maón,
implica que Dios es nuestra habitación, nuestro hogar, nuestra residencia. Dios es nuestra morada, Dios es nuestro refugio. Y sugiere que el creyente depende continuamente de Dios. Samuel Pagán dice lo siguiente: cuando la gente afirma y confía en el Dios Altísimo como su refugio, descubre la salud mental y disfruta de salud espiritual. Es interesante cómo el doctor Pagán muestra cómo la salud mental y la salud espiritual van de la mano. En el versículo 10, el poeta dice: no te sucederá ningún mal. Mal es la palabra hebrea raá o calamidad, como también puede traducirse. En este punto el salmista deja de dar detalles de un tipo de daño específico para afirmar de manera general que ningún tipo de mal o calamidad dañará a aquel que confía en Yahvé. Y continúa diciendo: ni plaga se acercará a tu morada. En el hebreo el término nega, que se traduce al español como plaga, puede significar una enfermedad, herida, golpe, aflicción o cualquier desgracia. Y la promesa es: ni plaga se acercará a tu morada. La palabra para morada, ohel, literalmente significa tienda, que es el equivalente a una casa. Entonces, el versículo 10 personifica nuestros más grandes temores, pero solamente para demostrar que todo está al cuidado y bajo el control de Dios. El sentido es el siguiente: tu hogar, tu casa, tu familia, tus posesiones están a salvo en Dios. Ahora bien, ¿qué hay entonces del sufrimiento y el padecimiento de los justos? La Biblia también nos dice que muchas son las aflicciones del justo. Durante esta pandemia hemos perdido a varios de nuestros hermanos en Cristo. Gente redimida por Dios. Gente a la que Dios había salvado. Gente que tenía comunión con Dios y que confiaba en Dios, que ha muerto. ¿Cómo conciliamos esta cruda realidad con las promesas tan maravillosas del Salmo 91? Poole comenta: esta y otras promesas similares no deben ser entendidas de una manera absoluta y universal, como si verdaderamente ningún buen hombre pueda ser cortado por la plaga u otras calamidades comunes, las cuales son presentadas por otros textos llanos de la Escritura y por la incuestionable experiencia. Trapp dice: pues puede sucederle a un santo que comparta una calamidad en común con un impío, así como son cortados el trigo y la cizaña juntos, pero para un fin diferente y un propósito distinto. Nuestra certeza es que estamos bajo el cuidado y la protección de Dios, y solamente Él determina lo que permite o no en nuestras vidas. Jesús resucitado le hizo saber a Pedro cómo sería el desenlace de su vida. Pedro iría al lugar que no desearía ir y finalmente extendería sus brazos y moriría por la causa de Cristo. Jesús le hace saber que Él
habría de entregar su vida en una cruz por el Evangelio. Y en aquel momento Pedro pregunta, ¿y a Juan qué le va a pasar? Y Jesús le responde, ¿y qué a ti? Tú simplemente sígueme. ¿Por qué en medio de esta pandemia unos fieles son librados y otros son llevados a la presencia de Dios? Esa respuesta solamente está en la soberanía divina. Quizá incomprensible en este momento para nosotros, pero Dios sí sabe qué es lo que está haciendo y cuáles son sus planes. El salmista prosigue enfatizando que Dios también ofrece una protección milagrosa. Continuando con la primera voz, el instructor conduce la promesa a su punto culminante y le hace saber al orante necesitado acerca de la maravillosa protección sobrenatural de Dios para los suyos a través de sus ángeles. Y dice en el versículo 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Aunque este texto puede referirse a los peligros naturales que enfrentaban los peregrinos en su camino hacia Jerusalén, también es importante notar que para el momento en el que se finalizó el libro de los Salmos, el concepto de la peregrinación se había ya espiritualizado. Y por consiguiente, todos tus caminos llegó a implicar a lo largo de toda tu vida. Es decir, el cuidado angelical que Dios ofrece es para todas las situaciones a lo largo de toda la vida del creyente. En el versículo 12 dice, en sus manos estos ángeles te llevarán. Destaca el cuidado detallado y las medidas extremas de los ángeles de Yahvé para proteger al creyente, para que tu pie no tropiece en piedra. En el terreno rústico de Israel, un tropiezo podría ser sinónimo de la muerte. La expresión el pie que tropieza en piedra con el tiempo se llegó a entender como una metáfora de los obstáculos que una persona enfrenta en la vida diaria. Los ángeles de Yahvé pueden protegernos incluso de los más pequeños contratiempos y eventualidades de la vida cotidiana. Entonces, el cuidado angelical que Dios ofrece es completo y permanente. Recordemos que los judíos dieron al Salmo 91 un amplio uso para repeler los ataques demoníacos, especialmente en los versículos 5 y 6. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces, podemos concluir que los ángeles de Dios son mucho más poderosos que los demonios. David escribió en el Salmo 103, versículo 20, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. El Salmo 91 nos muestra que estamos rodeados de un efectivo y poderoso apoyo sobrenatural y que por lo tanto estamos protegidos tanto física como espiritualmente. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento escribió, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Por favor, noten que los ángeles sirven a Dios
para ayudarnos a nosotros. Los ángeles no son nuestros sirvientes, son los sirvientes de Dios. Y debemos ubicarnos bien en esto para no caer en errores crasos, donde llenos de egocentrismo algunos han tratado de figurar diciendo que le dan órdenes a los ángeles. Y no es así. Solo Dios da órdenes a los ángeles, pero Dios hace que sus ángeles nos ayuden a nosotros que hemos de heredar la salvación. Luego el salmista representa a los creyentes no solo como sobrevivientes, sino también como vencedores que pisotean a los enemigos mortales bajo sus pies. Y en el versículo 13 dice: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Si bien este versículo puede referirse a los peligros naturales que enfrentaban los peregrinos, también es importante notar que en el Salterio encontramos con frecuencia que las referencias a animales salvajes tienen connotaciones metafóricas o un sentido figurado. Por ejemplo, la serpiente a menudo simboliza las fuerzas del caos que amenazan el orden creado. Anderson comenta que los leones y las serpientes en el versículo 13 pueden ser una representación simbólica de todos los enemigos y peligros reales y potenciales. En el Nuevo Testamento, Pedro dice que Satanás es como un león rugiente. Y Pablo y Juan coinciden en que esta es la serpiente. El salmista afirma que Dios hace que el creyente triunfe sobre la adversidad. Pisar o pisotear simboliza la victoria militar sobre el enemigo. Pablo dice en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Grant observa que a lo largo de los versículos del 3 al 13 del Salmo 91 hay una transformación del creyente que pasa de ser alguien que ha sido constantemente azotado por los peligros y las desgracias de la vida a alguien que triunfa sobre estos mismos desafíos, sacando así el orden de en medio del caos. Y no podemos concluir este estudio sin mencionar que en el Nuevo Testamento encontramos que el enemigo citó el Salmo 91, versículos 11 y 12, durante la tentación de Cristo en el desierto. Vamos entonces al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 4 y versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y aquí cita el Salmo 91: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, citando Deuteronomio 6:16: no tentarás al Señor tu Dios. Este texto también puede traducirse como: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo no se imaginaba que al citar este salmo en aquel desierto terminaría por beneficiarnos. Porque es así que Jesús evidencia cuál es el verdadero sentido del Salmo 91, enfatizando su confianza absoluta en su Padre y rindiendo su lealtad solamente a Él. Es característico de Satanás el presentar las promesas en la Biblia como una invitación a la arrogancia, tocando las fibras sensibles del egocentrismo humano.
Esto nos demuestra que el enemigo hábilmente induce a las personas a aplicar de manera insensata las promesas más maravillosas de Dios. Como bien lo dice el biblista Alonso Shekel, el diablo pretende deformar la confianza en presunción y temeridad. Intenta hacer que Jesús, en vez de apoyarse en la promesa de Dios, se aproveche de ella para una exhibición espectacular. Noten cómo las promesas entonces nos son dadas para que nos apoyemos en ellas, no para que nos aprovechemos de ellas. Evidentemente, Jesús no cayó en la trampa que el diablo le tendió. Sin embargo, muchos en nuestros días tristemente interpretan las escrituras cayendo en el enredo diabólico de la manipulación y tergiversación del texto bíblico para ventaja personal. Buscan fijar la atención sobre sí mismos, fomentando el culto a la personalidad. En la obra de William Shakespeare, El mercader de Venecia, hay una línea que dice: el diablo puede citar las escrituras para propia conveniencia. Ahora, ¿cómo entendemos entonces el Salmo 91 en medio de esta pandemia? En el siglo XVI, Lutero, en su carta dirigida a Johann Hess por motivo de la peste negra, escribió: mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al dar a sus enviados una promesa similar a la del Salmo 91, les advirtió que no perdieran el enfoque y que no se envanecieran. Vamos a Lucas 10, 19 y 20. Sí, dice Jesús, yo les he dado a ustedes poder para pisotear serpientes y escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Esta es una invitación de Jesús a la humildad. Él también dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Quisiera terminar esta predicación citando a Wilcock, quien comenta de la porción del Salmo 91 que hemos estudiado lo siguiente: la promesa no daba a Jesús ni al salmista y su gente, ni tampoco a nosotros hoy día, carta blanca para embarcarnos en proyectos de nuestra propia figuración, creyendo que todo aquello que soñemos o ideemos va a quedar cubierto de forma automática por los términos del contrato. Muy al contrario, lo estipulado es para cuantos amen y reconozcan la autoridad de la palabra de Dios y se lleguen a Él, y que en espíritu de devota sumisión tan solo aspiren a seguir sus caminos y no los propios. La protección de Dios es versátil, individual y milagrosa. Puedes hoy y por el resto de tu vida depositar toda tu confianza solamente en Él. En el más alto, en el que todo lo puede, en el yo soy, en tu Creador. Te invito a que oremos juntos.
Señor, te damos gracias, porque hoy podemos echar nuestra ansiedad sobre ti, como escribió el apóstol Pedro. Hoy podemos seguir confiando en tu cuidado y protección. Anhelamos tu paz, Señor. Queremos descansar en ti, aún en medio de la tempestad, de la tormenta, de las dificultades. Creemos que tú, Señor, proveerás. Creemos que tú, Señor, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, nunca nos desampararás. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar el abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Repite después de mí, confesando con tus labios y creyendo con tu corazón. Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero hoy también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad.
vengo a ti, tal cual soy, tal cual estoy, confiando en que obrarás en mi vida. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro